Nadie lo notó. Nadie imaginó que detrás de esa apariencia se escondía Tom, alguien completamente distinto. Un vagabundo más en la ciudad. Ropa sucia, mirada cansada y una mochila desgastada al hombro. Durante semanas vivió entre cartones, tuvo malas experiencias, hablando con otros sin hogar, comiendo lo que podía, hasta que un día, desapareció. Y poco después, hizo algo que conmovió al mundo entero, ningún ser humano es capaz de imaginarlo. Quédate hasta el final del video, para saber lo que hizo Tom, lo que conmovió al mundo entero, y no olvides suscribirte para más contenido de calidad. Lo llamaban Tom, pero ese no era su verdadero nombre. Y tampoco era realmente un vagabundo. Lo que la gente no sabía, era que ese hombre había almorzado con CEOs, dirigido juntas millonarias y tenía una fortuna que podría comprar media calle en la que ahora dormía. Pero ese mundo, había quedado atrás. Tom, o mejor dicho, Thomas Everett Alden III, había desaparecido de la esfera pública en 2013, después de vender su startup tecnológica por más de $120 millones. De un día para otro, cerró cuentas, apagó su teléfono y se alejó de todo. Ni entrevistas, ni cámaras, ni fiestas. Solo silencio. ¿Por qué alguien cambiaría lujosos penthouses por aceras frías? ¿Por qué renunciaría al confort para vivir entre desconocidos, donde la noche olía a desesperanza y los días eran una repetición del abandono? Esa respuesta se escondía en una decisión que tomó 2 años antes, frente a una cama de hospital, mientras su madre, enferma de cáncer, le susurraba. ¿Alguna vez miraste a los ojos de alguien que ya no tiene esperanza, Tom? No todo el mundo puede pagar para vivir. Ese día, algo se quebró en él. En los años que siguieron, Thomas lo vendió todo. Y cuando llegó a Florida en el verano de 2015, nadie sabía quién era. Ni lo que planeaba. Solo que dormía con otros en los albergues, hacía fila para el café gratuito de la iglesia del barrio y a veces desaparecía por días, caminando por zonas que la mayoría evitaba. Pero en su libreta, noche tras noche, anotaba cosas. Nombres. Rutinas. Historias. Estaba buscando algo. O tal vez a alguien. Y aunque parecía haberlo perdido todo, en realidad, estaba a punto de empezar lo más grande que había hecho en su vida. Lo que Thomas aún no sabía, era que una de esas noches, una conversación casual con un hombre sin zapatos y una mirada hueca, lo llevaría directo al centro de una idea que cambiaría la ciudad. Y también su propia alma. Thomas, con su gorra vieja y una chaqueta que empezaba a romperse en los codos, se sentó por tercera noche consecutiva en el mismo banco oxidado frente al albergue comunitario. Observaba en silencio. Aprendía. No hablaba mucho, pero escuchaba más de lo que la gente creía. Esa noche, alguien se le sentó al lado. No pidió permiso. Simplemente lo hizo, como si ese lugar le perteneciera. Un hombre flaco, de unos 60 años, piel curtida por el sol, los labios agrietados y unos zapatos completamente destrozados, amarrados con cables de auriculares viejos. Su nombre era Ilaiche. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de vivir en la calle? Preguntó Ilaiche, sin mirar a Thomas. No es el frío, ni el hambre. Es sentir que eres invisible. Como si tu existencia molestara. Thomas no respondió. Pero algo en sus ojos cambió. Bajó la mirada, como si esas palabras le hubieran tocado una cuerda demasiado tensa. Te he visto antes, continuó Ilaiche. No hueles como nosotros. Caminas como alguien que alguna vez tuvo apuro. Y observas demasiado. Ese fue el momento exacto en el que Thomas supo que no podía seguir fingiendo de forma pasiva. Podía vestir harapos, dormir bajo techos oxidados, pero no podía ocultar lo que realmente era, alguien que había visto el otro lado. Alguien que había tenido todo, y que ahora estaba allí por elección. Esa noche, Thomas no durmió. Se quedó despierto, bajo la tenue luz naranja del alumbrado, con el eco de las palabras de Ilaiche resonando en su mente. Invisible. Esa palabra lo golpeaba con una fuerza que no esperaba. Pensó en las juntas de inversión, en los eventos de gala donde se servían botellas de vino que costaban más que un mes de comida para todo el refugio.
Recordó cómo él también había sido ciego durante años. Ciego ante los invisibles. Al día siguiente, decidió seguir a Ilaiche. Lo acompañó por las calles del centro, por los callejones donde el pavimento se deshacía bajo los pasos, donde los muros estaban llenos de grafitis que gritaban cosas que nadie leía. Ilaiche no pedía limosna. Recolectaba botellas, ofrecía ayuda a los ancianos del albergue, recogía basura incluso cuando nadie se lo pedía. A veces cantaba, en voz baja, viejas canciones de los años 70. En uno de esos recorridos, Thomas le preguntó cómo había llegado allí. Ilaiche tardó en responder. Y cuando lo hizo, no usó palabras grandilocuentes, ni dramatismo innecesario. Solo dijo: mi hija murió en 2008. Perdí el trabajo poco después. Y después de perderla a ella, todo lo demás dejó de importar. Fue en ese momento que Thomas entendió algo que ningún MBA ni ningún libro de liderazgo le había enseñado, que la pobreza no siempre empieza con el dinero. Que muchas veces, comienza con una pérdida, tan profunda que lo demás se va desmoronando lentamente, como una casa abandonada que nadie repara. Durante las semanas siguientes, Thomas se fue alejando cada vez más de la idea de que estaba allí para observar. Ahora estaba allí para sentir. Comenzó a trabajar de forma voluntaria en una cocina comunitaria sin revelar su verdadera identidad. Lavaba platos, repartía comida, y a veces simplemente se sentaba con los demás a escuchar historias que nadie más tenía tiempo de escuchar. Pero la ciudad, como la vida, tenía sus propias formas de ponerlo a prueba. Una noche de tormenta, el refugio se llenó por completo. Goteras en el techo, colchones mojados, niños temblando de frío, y personal insuficiente. Thomas se quedó en pie durante horas, secando mantas con una vieja secadora, y dándole sopa a una madre que cargaba a un bebé envuelto en periódicos. Y fue en esa noche, con los gritos de los truenos y el olor a humedad en el aire, cuando Thomas supo que lo que estaba viendo no era una excepción. Era el sistema. Y ese sistema estaba roto. Pero la semilla ya estaba dentro de él. Una semilla regada con cada historia, cada mirada, cada silencio compartido entre personas que solo querían sobrevivir otro día. Lo que Thomas aún no imaginaba, era que Ilaiche, el hombre de los zapatos rotos, guardaba un secreto que cambiaría el rumbo de todo. Un secreto que lo obligaría a decidir si seguir observando desde las sombras o finalmente actuar. La tormenta duró 2 días. Viento incesante, calles inundadas, luces que parpadeaban como si dudaran entre seguir encendidas o rendirse. El refugio comunitario donde Thomas y Ilaiche solían dormir quedó saturado de cuerpos y de silencio contenido. Había algo en el aire, algo que no era solo humedad. Era el cansancio acumulado de demasiadas noches sin certezas, la tensión de saber que nadie vendría a rescatarlos. No allí. No a ellos. Cuando por fin volvió el sol, y las calles se limpiaron a medias con el calor del mediodía, Thomas salió a buscar a Ilaiche. Lo había visto por última vez ayudando a levantar unos tablones que cubrían las ventanas del albergue. Pero ahora, no estaba por ninguna parte. Preguntó por él entre los habituales. Nadie sabía nada. Algunos dijeron que lo habían visto caminar hacia el lado sur de la ciudad, otros que tal vez se había ido como tantos otros que simplemente desaparecen sin dejar rastro, tragados por el anonimato. Thomas caminó durante horas, cruzando los límites del distrito más pobre de Jacksonville. Calles donde ni los taxis se atrevían a entrar. Casas abandonadas, postes de luz torcidos, perros flacos merodeando entre bolsas rotas de basura. Y entonces, al girar por una callejuela estrecha y húmeda, lo vio. Ilaiche estaba sentado frente a lo que parecía ser una pequeña iglesia abandonada, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada perdida en algún recuerdo muy lejano. No dijo nada cuando Thomas se le acercó. Solo le hizo un gesto con la cabeza, como si ya supiera que vendría. El silencio entre ellos no era incómodo. Había algo en su presencia que inspiraba respeto, incluso cuando estaba callado. Era el tipo de hombre que no necesitaba alzar la voz para ser escuchado. Después de un largo rato, sin apartar la vista de la iglesia en ruinas, Ilaiche dijo: ¿Sabes lo que era esto?
Thomas negó con la cabeza, aunque algo en el tono de Ilaiche le dijo que no estaba preguntando por curiosidad, sino para iniciar algo más profundo. Aquí funcionó un refugio, hace muchos años. Uno de verdad. Con camas limpias, voluntarios, doctores, comidas calientes todos los días. Lo construyó un hombre que creía en las segundas oportunidades. Yo viví aquí. Incluso trabajé en la cocina. Teníamos libros, clases, música los fines de semana. Un tipo de esperanza que no se ve mucho en estos días. Thomas miró la estructura abandonada, vidrios rotos, puertas selladas con cadenas oxidadas, grafitis que habían borrado los nombres de quienes una vez creyeron en algo mejor. ¿Qué pasó con él?, preguntó finalmente. Lo mataron, respondió Ilaiche, sin dramatismo, sin lágrimas. No con balas. Lo mataron con burocracia, con indiferencia. Recortaron fondos, cerraron los accesos, despidieron al personal, y poco a poco, el edificio se fue vaciando hasta que solo quedamos los ecos. A veces, paso por aquí para recordarme que no todo está perdido. Todavía hay gente que puede hacer algo. Thomas sintió un nudo en el pecho, uno que no venía de la tristeza, sino de una creciente sensación de urgencia. Aquella ruina que tenía ante sus ojos no era solo un edificio abandonado. Era un símbolo. De lo que se había perdido. De lo que podía volver a construirse. Y, tal vez, de lo que él mismo debía hacer. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó Thomas, con la voz apenas audible. Ilaiche se volvió hacia él, por primera vez mirándolo directamente a los ojos. Porque sé quién eres. Ese instante se extendió como un relámpago silencioso. Thomas no dijo nada. Su rostro no reaccionó, pero por dentro, una ola de preguntas lo arrasó. ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Lo había dicho a alguien más? ¿Cómo podía saberlo? Era una mañana templada de febrero del año 2016 cuando Thomas, aún adormecido por una noche difícil, revisó su casilla de correos alquilada en el barrio de Riverside. Lo hacía con cierta rutina, allí recibía documentos legales, notificaciones administrativas, cartas que nadie sabía que le pertenecían. Pero ese día, el sobre no era legal. No llevaba membrete oficial, ni estaba firmado por ningún juzgado, ni venía acompañado por formularios estatales. Era un sobre negro, con su nombre original, Thomas Everett Alden III, escrito a mano. Y aunque no tenía remitente, él supo de inmediato que no era una casualidad. Nadie en Jacksonville usaba ese nombre. Nadie debía saber que él estaba allí. Nadie, excepto alguien que lo conocía desde antes de su desaparición. Lo abrió con manos firmes, aunque su pecho era un tambor repicando desde dentro. La hoja que extrajo era simple, escrita con pluma azul, en la elegante caligrafía que reconoció al instante. No puedo decir que me sorprendas, Thomas. Supongo que el ruido de la cima nunca fue suficiente para ti. Pero antes de que te hundas por completo en el anonimato, considera venir a Nueva York. Hay algo que deberías escuchar. M. Solo una letra. Una inicial que lo devolvió de golpe a los años en que los trajes eran a medida, las reuniones interminables, las decisiones tomadas con copas de vino de $300 entre las manos. M era Michael Lancaster, su socio más cercano durante el ascenso meteórico de su empresa tecnológica. Juntos habían fundado Alden y Lancaster Innovations, la firma de soluciones de datos que, en menos de 5 años, se volvió indispensable para el manejo de información de docenas de gobiernos y corporaciones en todo el país. Michael era brillante, ambicioso, implacable. Pero también era, en su momento, su mejor amigo. Hasta que todo se rompió. Thomas no había vuelto a hablar con él desde el día en que firmó los papeles de venta, entregó sus acciones y desapareció sin mirar atrás. No hubo una pelea directa. Solo una grieta que se abrió lentamente entre dos visiones de la vida que ya no se podían reconciliar. Mientras Michael quería expandirse, automatizar todo, multiplicar por 10 la eficiencia y las ganancias, Thomas comenzaba a sospechar que todo ese crecimiento solo hacía más grande el vacío que llevaba dentro. La carta lo dejó en silencio largo rato.
Volvió al albergue ese día sin decir una palabra. Compartió sopa, escuchó las historias de siempre, ayudó a cargar mantas limpias al segundo piso. Pero su mente estaba a miles de kilómetros. En Manhattan. En los pasillos de mármol blanco, los ascensores con música instrumental, los despachos de cristal desde donde una vez pensó que el mundo podía ser moldeado a su antojo. Esa noche, no escribió en su libreta. Tampoco durmió. Se quedó sentado frente a la ventana, mirando la lluvia que caía sobre el asfalto rajado, mientras en su cabeza se encendían una a una las preguntas que había evitado durante años. ¿Qué quería Michael? ¿Cómo lo había encontrado? ¿Y por qué ahora? Al amanecer, tomó una decisión que lo tomó por sorpresa incluso a él mismo. Compró un billete de autobús con nombre falso y se dirigió, sin decir nada a nadie, hacia el norte. 40 horas de viaje después, llegó a Nueva York con la misma mochila con la que había recorrido Jacksonville. Nadie lo reconocía. Su barba era más tupida. Su ropa más gastada. Y sus ojos ya no eran los del joven visionario que había aparecido en la portada de Wire. La ciudad lo recibió con la misma frialdad elegante de siempre. Gente con prisa. Semáforos obedecidos por inercia. Taxis pitando con furia inútil. Entró al edificio de oficinas de su antigua empresa como si fuera un extraño. La recepcionista no lo reconoció, claro. Pidió ver a Michael. Dijo que no tenía cita. Mostró el sobre negro. Le hicieron pasar sin más preguntas. El despacho no había cambiado. Cristal, madera oscura, vistas que cortaban la respiración. Y allí estaba él, Michael, impecablemente vestido, con el mismo reloj suizo, el mismo corte de cabello milimétrico, y la misma mirada que parecía evaluar a todos como si fueran activos en una hoja de cálculo. No hubo saludo cálido. Solo una mirada larga, tensa. Y luego, Michael rompió el silencio. Pensé que estabas muerto. Pero ahora sé que estás, enterrado en otra cosa. Thomas no respondió. Se sentó. Esperó. No vino por nostalgia. Quería saber. Michael puso sobre la mesa un documento. Era una propuesta de adquisición. Una empresa de desarrollo inmobiliario quería comprar toda la zona industrial de Springfield, incluyendo la antigua fábrica que Thomas acababa de adquirir, para construir un complejo residencial de lujo. Tienen a todos los concejales de su lado. Están empujando fuerte. Si no te mueves rápido, van a clausurar el proyecto por razones de seguridad pública. No saben que eres tú, claro. Pero yo sí. Vine a advertirte. El mundo empresarial, entendió Thomas, no se había detenido. La ciudad seguía girando sobre sus mismos ejes de interés y poder. Y ahora, su pequeño proyecto, nacido del dolor y la esperanza, se cruzaba directamente con uno de esos engranajes. ¿Por qué me ayudas?, preguntó, con voz tensa. Michael lo miró con algo que parecía una mezcla de admiración y decepción. Porque sigo sin entender por qué lo hiciste. ¿Por qué renunciaste a todo? Y porque, aunque no lo creas, una parte de mí quiere que tengas razón. Thomas dejó la oficina sin decir adiós. Caminó por la Quinta Avenida entre vitrinas que ofrecían lujos inútiles y comprendió algo que lo hizo temblar. Si no actuaba con rapidez, todo lo que estaba construyendo en Jacksonville podría desmoronarse antes de nacer. Y, sin embargo, al mismo tiempo, supo con absoluta claridad que ya no podía regresar a ese mundo. No como antes. No con las mismas reglas. Tenía que encontrar otra forma. Y esa noche, mientras volvía en autobús a Florida, con la ciudad desapareciendo tras la ventanilla y su alma ardiendo de urgencia, Thomas escribió en su libreta con letras grandes y subrayadas. Lo haremos sin pedir permiso. No sé tu historia completa, continuó Ilaiche, pero no soy tonto. Llevo 20 años en las calles. He visto a muchos disfrazarse de pobres para huir de su vida. Pero tú estás buscando algo. Y creo que lo encontraste. Así que la pregunta no es si te vas a ir, sino si vas a quedarte para hacer algo con lo que sabes. Thomas no pudo responder. No en ese momento.
Porque la verdad era que, hasta entonces, no había estado seguro de cuál era su propósito allí. Había empezado todo como un acto de búsqueda personal, de redención silenciosa, de reconexión con una humanidad que había olvidado tras años de oficinas con aire acondicionado y decisiones frías sobre balances e inversiones. Pero en ese momento, frente a los escombros de lo que una vez fue un refugio, con la voz grave y honesta de Ilaiche como guía, algo dentro de él se encendió. Un recuerdo, quizás. O tal vez una decisión. Esa misma noche, Thomas volvió al pequeño cuarto que compartía con otros en el refugio temporal y abrió su libreta. Con manos temblorosas y el corazón latiendo como si algo estuviera a punto de comenzar, escribió 3 palabras que lo cambiarían todo. Lugar para renacer. No era un nombre. Era una promesa. Y al día siguiente, cuando Ilaiche no apareció por ningún lado, Thomas entendió que las lecciones más profundas no siempre vienen acompañadas de despedidas formales. Algunas simplemente se quedan grabadas en la piel y te empujan hacia donde sabes que debes ir. Durante los días que siguieron a la desaparición de Ilaiche, algo cambió en la manera en que Thomas se movía por la ciudad. Ya no lo hacía como un observador que toma distancia ni como un extraño que estudia un entorno ajeno. Ahora, cada paso que daba parecía impulsado por una certeza silenciosa, estaba allí por una razón. No para salvar a nadie. No para figurar. Sino para construir algo que no existía, pero que muchos necesitaban desesperadamente. Las noches eran más largas desde entonces. En el cuarto compartido del albergue, donde las camas crujían con cada movimiento y el aire olía a humedad y resignación, Thomas sacaba su libreta y escribía a mano, con una letra firme y clara. Como si cada trazo fuera una decisión. No eran pensamientos sueltos ni reflexiones existenciales. Eran ideas concretas, listas, planos mentales, necesidades que había observado a lo largo de los meses, número de camas, servicios médicos básicos, duchas privadas, alimentos nutritivos, personal con formación en trauma. Espacios recreativos, terapia grupal, talleres de reinserción laboral, asistencia legal. Cada página representaba una posibilidad. Cada línea escrita era una vida que podía cambiar. Y, sin embargo, en el fondo, Thomas también sabía que no bastaba con tener una idea brillante o un corazón comprometido. Había trabajado en el mundo donde los sueños eran triturados por los números, donde las buenas intenciones se estrellaban contra la realidad de presupuestos, permisos, contratos, leyes y burocracias implacables. Necesitaba una estrategia. Un plan meticuloso. Y, sobre todo, necesitaba hacerlo sin llamar la atención. Thomas Everett Alden III aún era un nombre que generaba titulares en ciertos círculos. Su desaparición, aunque no escandalosa, había sido comentada en medios especializados. Si decidía actuar con su nombre real, atraería cámaras, especulaciones, y lo que era peor, convertiría su proyecto en una historia sobre él. Cuando lo último que quería era robar el protagonismo a quienes más lo necesitaban. Así fue como nació su idea más audaz, crear una identidad falsa, una nueva figura jurídica, un nombre ficticio detrás del cual pudiera operar como donante silencioso. Si alguna vez lograba comprar un lugar, construir un refugio real, él no sería la cara visible. No habría placas de agradecimiento con su nombre, ni discursos de apertura con palabras huecas. Lo haría desde las sombras. Como Ilaiche. Como todos aquellos que construyen sin necesidad de aplausos. A mediados de octubre de 2015, Thomas comenzó a viajar en secreto a distintas partes de Florida. Lo hacía en buses baratos, usando un nombre distinto en cada ocasión, llevando consigo solo su libreta y una mochila más ordenada que la mayoría de sus compañeros en el refugio podrían imaginar. Visitaba viejos almacenes abandonados, centros comunitarios cerrados, iglesias vacías y estructuras semi-derruidas con potencial de transformación. Tomaba fotos discretas, hablaba con vecinos, tomaba notas detalladas de accesibilidad, conexiones de agua, energía, transporte público cercano. En esos viajes aprendió algo que ningún análisis financiero le había enseñado, que los lugares tienen alma. Algunos edificios, por más perfectos que fueran en papeles, estaban muertos por dentro. Fríos. Sin memoria.
Pero otros, aunque derruidos, aunque rotos, parecían guardar en sus paredes la esperanza de algo que aún podían hacer. Fue en el barrio de Springfield, al norte del centro de Jacksonville, donde lo sintió por primera vez. Una antigua fábrica de textiles, cerrada desde principios del 2000, con más de 1.500 metros cuadrados, techos altos, grandes ventanales y una estructura firme que había resistido huracanes, abandono y saqueos. El lugar estaba sucio, cubierto de grafitis y maleza, pero cuando Thomas se paró en el centro del salón principal, pudo imaginarlo todo. Las camas. La cocina. El comedor comunitario. La sala de lectura. El consultorio médico. Las duchas separadas por género. Las áreas para niños. Las aulas para talleres. El jardín trasero convertido en espacio de cultivo urbano. No lo veía como un empresario. Lo veía como alguien que había vivido en carne propia el abandono. Y por primera vez desde que escribió las palabras lugar para renacer en su libreta, supo que estaba listo. Pero también sabía que nada de eso sería fácil. Aquel edificio tenía un historial legal complejo. Propiedad de una empresa fantasma radicada en Nevada, con deudas acumuladas y un proceso judicial pendiente por permisos de demolición. Lo lógico habría sido desistir. Buscar otro lugar. Pero Thomas no estaba allí para elegir lo fácil. Estaba allí porque, como le había dicho Ilaiche, no todo estaba perdido. Durante los siguientes 3 meses, Thomas se convirtió en una sombra con propósito. Contrató discretamente a una pequeña firma legal en otra ciudad, usando un intermediario, para comenzar el proceso de compra. Creó una fundación bajo un nombre nuevo, Fundación Segunda Llama, con la excusa de apoyar proyectos sociales en comunidades vulnerables. Invirtió parte de su fortuna en limpiar el historial de la propiedad, pagar impuestos atrasados, asegurar permisos provisionales. Todo sin aparecer. Nadie lo relacionaba con la compra. Nadie lo vinculaba con nada. Para el sistema, él seguía siendo otro rostro sin techo. Y mientras tanto, cada noche regresaba al albergue, compartía su comida, escuchaba historias y anotaba en su libreta. No hablaba de sus planes. No intentaba convencer a nadie. Solo observaba. Solo escribía. Hasta que un día, sin aviso, recibió un sobresellado que cambiaría el curso de su vida. Una carta oficial del condado de Duval. Su fundación había sido autorizada a comenzar los trabajos de remodelación en la antigua fábrica. Estaba dentro de la ley. Tenía la propiedad. Tenía los permisos. Había llegado el momento de comenzar. Y justo cuando pensó que ya nada podía detenerlo, una sombra del pasado volvió a tocar su puerta. Una llamada. Desde Nueva York. Una voz que no esperaba volver a oír. Una voz que sabía quién era él y que lo obligaría a enfrentar todo lo que había dejado atrás. Thomas regresó a Jacksonville con los ojos abiertos de una forma distinta. El viaje a Nueva York no solo había sido un recordatorio de lo que había dejado atrás, sino también una advertencia brutal de lo que enfrentaría si se atrevía a construir algo real. Ya no se trataba de tener una buena idea ni de redactar planes bien intencionados en una libreta. Ahora sabía que, para que su refugio existiera, tendría que desafiar directamente los intereses de quienes preferían que los pobres siguieran siendo invisibles, mudos y perfectamente prescindibles. La antigua fábrica de Springfield lo esperaba como una herida abierta. El viento soplaba entre las ventanas rotas, arrastrando polvo y pedazos de cartón como si el edificio respirara lentamente, esperando que alguien, lo despertara del letargo. Esa misma tarde, Thomas entró solo, con una linterna, una libreta llena de marcas de humedad y un cuaderno nuevo que había comprado durante una escala en Georgia. Sabía que era momento de comenzar de verdad. Pero no podía hacerlo solo. Durante meses había trabajado en silencio, oculto, moviéndose como un fantasma que se mantenía al margen para no alterar el equilibrio de las cosas. Pero ahora entendía que construir algo para los demás sin contar con ellos era repetir el mismo error que tantas veces había criticado en su antigua vida. No quería imponer. Quería invitar. Así fue como, una por una, comenzó a reunir a las personas que había conocido en el camino.
No a través de discursos grandilocuentes, ni con promesas de salvación. Simplemente se acercaba, con humildad, y decía la verdad. Ateo, el cocinero voluntario del albergue que preparaba sopas espesas con el poco arroz que recibía en donaciones, le preguntó si estaría dispuesto a enseñar a otros a cocinar. A Sandra, madre de 2 hijos, víctima de desalojo injusto y trabajadora incansable en una lavandería, le propuso ayudar a montar un área de higiene y cuidado. A José, un hombre mayor con experiencia como albañil en su país natal, le pidió que liderara la reparación de los muros interiores. La primera reacción fue incredulidad. Nadie entendía bien por qué Tomás, ese hombre silencioso de ojos melancólicos que dormía junto a ellos, tenía acceso a un edificio, planos, materiales. Algunos sospechaban que era un experimento social. Otros pensaban que había perdido la razón. Pero él nunca se justificaba. Solo los invitaba a ver el lugar con sus propios ojos. Cuando, una semana después, las puertas oxidadas de la fábrica se abrieron para recibir a ese pequeño grupo de personas sin nada más que ganas y esperanza, algo se encendió en el aire. No era aún confianza. Era apenas una chispa. Pero esa chispa bastaba. Las primeras semanas fueron duras. Más de lo que cualquiera hubiera imaginado. No había electricidad estable, ni agua corriente. Las herramientas eran escasas, y muchas de ellas prestadas. Las manos eran más que los recursos. Pero cada martillazo contra el óxido, cada tabla clavada, cada baldosa arrancada de su sitio original, era una forma de decirle al mundo, todavía existimos. Todavía podemos. Tomás trabajaba a la par, sin distancias. Dormía en un rincón del edificio, en un saco de dormir junto a una lámpara portátil. No daba órdenes. Observaba, escuchaba y aprendía. Y cada noche, escribía en su nuevo cuaderno lo que había ocurrido ese día, los avances, los retrocesos, los nombres de quienes se habían sumado, las heridas abiertas, las pequeñas victorias que a nadie más parecían importar. Aquel cuaderno no era un diario. Era un registro vivo. Un mapa emocional de una reconstrucción que no era solo de ladrillos y techos, sino de dignidad. Poco a poco, comenzaron a llegar más personas. No era publicidad. No había anuncios ni redes sociales. Era el boca en boca de la necesidad. Gente que había sido rechazada en otros refugios, padres con hijos que dormían en autos, mujeres que huían del abuso, adolescentes con mochilas como únicas pertenencias. Todos ellos eran recibidos con un plato caliente, una frazada y una mirada sin juicio. Las autoridades locales, por supuesto, no tardaron en poner objeciones. A finales de marzo, un inspector del condado llegó sin previo aviso. Recorrió las instalaciones acompañado por 2 asistentes que no disimulaban su escepticismo. Tomó fotos, anotó cosas en su libreta de clip duro y al final entregó un aviso. En menos de 30 días, el lugar debía cumplir con una larga lista de requisitos estructurales y sanitarios. O sería cerrado por violación de código urbano. Era una amenaza velada, pero Tomás la recibió sin pestañear. Agradeció la visita. Tomó la lista. Y esa misma noche, la clavó en el tablón de anuncios que habían armado con restos de puertas. Reunió a todos los presentes y, con voz serena pero firme, les leyó cada punto. Al terminar, guardó silencio. Y luego dijo: tenemos 29 días. Y no pienso cerrar estas puertas. Ese momento marcó el inicio de la etapa más intensa de la construcción. Cada día era una carrera contra el reloj. Se armaron turnos de trabajo. Voluntarios de otras partes de la ciudad comenzaron a aparecer, tocados por las historias que se contaban en las filas de comida, en los mercados, en los hospitales. Un joven médico ofreció sus servicios 2 veces por semana. Una arquitecta jubilada donó planos y ayudó a gestionar las adecuaciones. Una congregación religiosa aportó donaciones anónimas de alimentos y materiales. Pero también hubo sabotajes. Una noche, alguien rompió parte del alambrado perimetral y volcó los contenedores de herramientas. Al día siguiente, encontraron mensajes pintados con aerosol en la fachada: no los queremos aquí. Váyanse con su miseria a otra parte.
Thomas no se inmutó. Mandó limpiar los grafitis con ayuda de 2 adolescentes que habían llegado esa misma semana al refugio. Les entregó guantes, pintura blanca y brochas. Y mientras borraban las palabras de odio, les dijo: aquí, cada pared es una segunda oportunidad. Nadie va a escribir su miedo sobre ella. Y ellos, sin saber exactamente por qué, sonrieron. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien les hablaba con esperanza, no con lástima. Faltaban 3 días para la inspección final cuando ocurrió algo que nadie esperaba, y la Iche regresó. Vestía una camisa nueva, el pelo recortado, los mismos zapatos rotos con cables de auriculares, como una firma personal que se negaba a desaparecer. Se detuvo frente al portón de la fábrica, miró hacia adentro, y durante un largo rato, no dijo nada. Solo al ver a Thomas, sonrió con lentitud y murmuró: ya no es un refugio. Es un hogar. La mañana de la inspección final amaneció nublada, pero sin lluvia. El aire estaba denso, como si el cielo también contuviera la respiración. En el interior del edificio, el murmullo de la actividad comenzaba mucho antes del amanecer. Nadie necesitaba despertador. El ruido de las ollas en la cocina improvisada, el crujir de los pasos sobre el suelo de madera recién barnizado, el arrastre de sillas. Las voces contenidas de los niños que jugaban entre colchonetas limpias y colores recién pintados, todo parecía vibrar con una tensión que no se nombraba, pero que todos compartían. No era solo una visita oficial. No era un trámite. Era una prueba. Y no para Thomas, ni para su cuaderno, ni siquiera para los planos cuidadosamente pegados a la pared con cinta azul. Era una prueba para ellos, los que habían sido descartados, ignorados, desplazados, empujados al margen durante años. La visita de ese día representaba algo más profundo. Una validación, sí. Pero también un riesgo. Si los desalojaban ahora, no solo perdían un techo. Perdían la única vez que alguien había creído en ellos. El lugar estaba casi irreconocible. Donde antes había escombros, ahora había orden. Las paredes lucían capas frescas de pintura blanca. Las ventanas, protegidas con marcos nuevos, dejaban entrar la luz sin temor a quebrarse. Los baños, aunque humildes, tenían agua corriente y privacidad. La cocina contaba con refrigeradores donados, estanterías clasificadas, inventario organizado con cinta de colores. Había señalización en todas partes, extintores, salidas de emergencia marcadas con claridad. Y, en un rincón, una pequeña biblioteca con libros donados y una alfombra azul donde cada tarde, un adolescente llamado Daryl le leía cuentos a los más pequeños. Thomas había pasado la noche en vela, revisando cada rincón, como si su mirada pudiera prevenir los fallos. Pero en su interior sabía que, pase lo que pase, habían hecho más de lo que cualquiera hubiera esperado. Lo que ahora existía entre esas paredes no se medía en metros cuadrados, sino en segundas oportunidades. A las 9:27 de la mañana, el mismo inspector que había llegado meses atrás cruzó la puerta principal, acompañado esta vez por una mujer de traje gris y carpeta en mano. Sus rostros eran impasibles. Profesionales. Miraban a su alrededor como quien evalúa una mercancía. Tomaban notas. No hacían preguntas innecesarias. Cada tanto, se detenían, tocaban una baranda, abrían una puerta, medían con una cinta. Thomas no los acompañaba. Había decidido dejar que el espacio hablara por sí solo. Él observaba desde el pasillo central, sentado en una vieja silla de oficina rescatada del vertedero. Vestía como siempre, camisa sencilla, jeans gastados, barba desprolija. Era uno más. Ni líder ni héroe. Solo alguien que estaba allí desde el principio. Cuando los inspectores llegaron al comedor, lo encontraron limpio, con mesas armadas, platos ordenados, y una olla humeante de arroz con vegetales que Theo había preparado especialmente para ese día. No era una puesta en escena. Era un almuerzo más. Como los que servían cada día, desde que la cocina había comenzado a funcionar. La mujer del traje gris tomó una foto, luego bajó la vista a su carpeta. El inspector mayor se inclinó ligeramente hacia la olla.
¿Es usted el responsable de este lugar? Preguntó de pronto, mirando a Thomas. Thomas se levantó lentamente. No por orgullo ni por miedo, sino porque entendía que ese momento lo había estado esperando desde hacía mucho tiempo. No hay un responsable, dijo. Solo un grupo de personas que decidieron que merecían algo mejor. El silencio que siguió fue extraño. No hostil. Pero sí pesado. Como si, por un segundo, el lenguaje burocrático no supiera cómo responder a esa frase. El inspector volvió a mirar su lista. Han hecho mucho en poco tiempo. Pero el uso residencial no está autorizado en esta zona. Y hay que revisar la procedencia de algunas donaciones. Hay irregularidades en los informes de obra. Entiendo, dijo Thomas. Pero no vamos a cerrar. Si hay que corregir algo, lo corregimos. Pero las puertas no se van a cerrar. La inspectora lo miró, con un gesto casi imperceptible de cansancio. Como si estuviera acostumbrada a escuchar ese tipo de discursos de gente que luego desaparecía. Pero antes de que pudiera hablar, una voz la interrumpió. Disculpe, ¿puedo decir algo? Era Sandra. De pie junto a la cocina, con un delantal manchado de tomate, los brazos cruzados y la frente sudada. Su voz no temblaba. Era clara. Directa. Yo estuve en 3 refugios donde me separaron de mis hijos porque no podían estar con mujeres. Me dijeron que era por razones de protocolo. Aquí, mis hijos tienen una cama, 3 comidas, y por primera vez en meses, duermen sin miedo. Si ustedes cierran esto, me lo van a tener que explicar a ellos. No a mí. Y detrás de ella, sin que nadie lo pidiera, se fueron sumando otras voces. Yo limpié baños aquí. No por dinero. Porque quería que estuvieran limpios para los demás, dijo José. Yo soy menor. Vivía en la calle. Nadie me preguntó mi nombre hasta que llegué aquí, agregó Daril. Aquí nadie nos juzga. Solo nos escuchan, murmuró una mujer de voz ronca, con el brazo lleno de moretones. Los inspectores guardaron silencio. Por un instante, el bullicio del comedor se detuvo. No había discursos organizados. No había pancartas. Era la voz colectiva de quienes nunca habían tenido voz. Y en ese instante, sin planearlo, sin buscarlo, sin siquiera saber cómo, lo que había comenzado como un proyecto silencioso se convirtió en un movimiento. No por redes sociales, ni por trending topics. No por aplausos ni likes. Solo por presencia. Por humanidad. Los inspectores terminaron su recorrido en silencio. No prometieron nada. No amenazaron tampoco. Se marcharon sin dar indicios. Dejaron detrás un aire espeso, lleno de incertidumbre. Thomas salió al patio trasero. Se sentó en el banco de madera que habían construido con palets rotos y respiró hondo. Y Laiche se le acercó por detrás, lento, como siempre, y se sentó a su lado sin decir una palabra. Pasaron largos minutos en silencio. Y luego, Laiche, mirando el cielo cubierto, dijo con voz baja. No importa lo que decidan. Esto ya cambió algo. Ya cambió a alguien. Thomas no respondió. Solo asintió, sintiendo cómo, por primera vez, el miedo al fracaso se disolvía en algo mucho más grande, la certeza de que, aunque lo clausuraran al día siguiente, ese lugar ya había sembrado algo que no podía borrarse. Y entonces, una hora más tarde, llegó un sobre cerrado al portón. Sin remitente. Sin sello. Solo una hoja mecanografiada. Y una sola frase. Inspección superada. Operación autorizada de forma temporal. Se revisará en 6 meses. Esa noche, no hubo celebración. Solo abrazos callados, platos servidos con manos temblorosas y una oración murmurada por Theo, que no creía en religiones, pero sí en milagros pequeños. Durante las primeras semanas tras la aprobación temporal, el refugio comenzó a cambiar no solo de forma, sino de espíritu. Lo que había empezado como un esfuerzo titánico por levantar paredes, conseguir permisos y garantizar un mínimo de dignidad, se fue transformando lentamente en algo más difícil de definir. Algo más sutil.
más poderoso. Era como si el edificio mismo hubiera comenzado a respirar con una vida propia. No eran solo los cuerpos los que encontraban abrigo. Eran las historias. Las memorias. Las pérdidas que nadie se atrevía a decir en voz alta. Las culpas que pesaban más que cualquier mochila. Las heridas que no sangraban, pero seguían abiertas. Las personas llegaban cada día. Algunos eran conocidos del sistema, los que iban de albergue en albergue, con sus nombres en listas de espera, fichas médicas incompletas y ojos cansados de explicar sus tragedias una y otra vez. Pero otros venían sin nombre. Sin documentos. Sin un relato oficial. Venían con el silencio apretado en los puños, y con la mirada clavada en el suelo, como si entrar a ese lugar fuera el acto más valiente de sus vidas. Thomas observaba. No hablaba mucho. Seguía manteniéndose en las sombras, aunque su figura comenzaba a convertirse, sin que él lo quisiera, en una especie de pilar tácito. A veces lo buscaban con preguntas. A veces simplemente se acercaban a sentarse a su lado. Como si su presencia bastara para ordenar las ideas. Él continuaba registrándolo todo. En su cuaderno, que ya iba por el segundo tomo, anotaba cosas que nadie más veía, cuando un niño comenzó a dormir sin mojar la cama. ¿Qué día exacto fue que Sandra volvió a reír con fuerza? ¿Cuál fue la primera tarde en que Daryl dejó de leer para otros y comenzó a escribir sus propios cuentos? Todo lo anotaba. No como un administrador. No como un jefe. Sino como alguien que quería recordar lo invisible, para no permitir nunca que volviera a ser olvidado. Sin embargo, en el fondo de todo eso, había una verdad que seguía latiendo con fuerza, como un tambor ahogado, su identidad seguía siendo un secreto. Nadie allí sabía quién era realmente Thomas Everett Alden III. Nadie sospechaba que aquel hombre de barba descuidada y voz baja había sido el fundador de una de las empresas tecnológicas más innovadoras del país. Ni que su rostro había aparecido alguna vez en las portadas de revistas de negocios, ni que en su cuenta bancaria dormía aún suficiente dinero para financiar 3 proyectos más como ese. Y lo peor, era que ya no sabía si debía revelarlo. Porque al principio, el anonimato había sido un escudo. Una forma de evitar que el proyecto se contaminara con notoriedad, fama o expectativas externas. Pero ahora, el refugio no era solo una construcción. Era un lazo humano, delicado y real. Era confianza. Era comunidad. ¿Y él, qué lugar ocupaba allí? ¿Era uno más? ¿Era un impostor? ¿Era ambos? El dilema lo persiguió durante semanas. Comenzó a soñar con su madre. En los sueños, ella no decía nada. Solo lo miraba, sentada en la silla del hospital, con esa expresión de amor incondicional mezclado con un leve reproche. Como si supiera que él estaba ocultando algo que debía decir. La decisión se volvió aún más urgente cuando comenzaron a llegar donaciones inesperadas. Primero fueron pequeñas, ropa, alimentos, artículos de higiene. Pero luego llegaron cajas con medicamentos, electrodomésticos, incluso una camioneta usada que alguien dejó, sin firma, frente al portón con las llaves bajo el asiento y una nota que decía simplemente: para que no caminen más. La historia del refugio comenzaba a circular, aunque nadie sabía muy bien cómo. Algunos decían que había sido un periodista independiente que escribió un artículo tras visitar el lugar como voluntario. Otros hablaban de un exalumno de arquitectura que había visto el antes y después del edificio y lo compartió en un blog con miles de seguidores. Lo cierto es que, sin buscarlo, sin anunciarlo, sin marketing ni redes sociales oficiales, el proyecto comenzaba a ser conocido. Y con la visibilidad, llegaban nuevas complicaciones. Organizaciones externas empezaron a llamar. Querían entrevistas. Fotografías. Testimonios. Y, sobre todo, querían saber quién estaba detrás. La respuesta oficial era siempre la misma: somos una comunidad. No hay un fundador. Solo personas que creen en las segundas oportunidades. Pero esa respuesta, por más honesta que fuera, comenzaba a generar sospechas. Algunos periodistas insistían. Algunos incluso investigaban.
Había quienes buscaban el nombre en registros públicos. Otros escarbaban en la Fundación Segunda Llama, la entidad legal que servía de fachada. Y fue entonces, en una noche particularmente tensa de abril, cuando Thomas entendió que el silencio ya no era sostenible. No porque lo estuvieran acorralando, sino porque ese lugar merecía la verdad. Pero, ¿cómo decirla sin romper todo? ¿Cómo mirar a Teo, a Sandra, a Daril, a Ilaiche, y contarles que el hombre con el que compartían cada día, que comía con ellos, que reparaba los baños y barría los pasillos? ¿No era uno de ellos en el sentido más literal de la palabra? No porque se sintiera superior. Todo lo contrario. Sino porque había llegado allí por elección, mientras ellos no tuvieron nunca esa posibilidad. Y sin embargo, también sabía que si no se atrevía a hablar, algo esencial se perdería. No podía seguir pidiendo confianza si no ofrecía la suya. Así que decidió hacerlo. Pero no a través de un anuncio. Ni de una asamblea. Ni de un discurso. Thomas no era ese tipo de persona. Nunca lo había sido. Eligió una tarde tranquila. El comedor estaba lleno, pero no había ruido. Solo platos, risas suaves, y la música de fondo que Teo había conectado desde una radio vieja. Se levantó. Caminó hasta el tablón de anuncios. Y clavó una carta, escrita a mano, firmada con su nombre completo. No dijo nada más. No buscó miradas. No esperó reacciones. Solo salió al patio, se sentó en el banco de palets, y esperó que el silencio le dijera lo que las palabras no podían. Una hora después, Ilaiche se sentó a su lado. No dijo nada. Solo le entregó una hoja arrancada de su propio cuaderno. En ella, una sola frase. No construiste esto con tu dinero. Lo construiste con tus manos. Y en ese momento, por primera vez desde que todo había comenzado, Thomas cerró los ojos, y lloró. No por miedo. No por culpa. Sino porque, al fin, se sintió visto. No como millonario. No como impostor. No como mártir. Sino como uno más. Como un ser humano en camino, rodeado de otros que, como él, solo querían un lugar para empezar de nuevo. La noticia llegó una mañana cualquiera, de esas en las que el cielo amanecía igual que siempre y los pasillos del refugio se llenaban del olor a pan tostado y café tibio. La vida seguía un ritmo conocido, algunos desayunaban en silencio, otros barrían, otros hacían fila para la ducha mientras Teo discutía con dos adolescentes sobre cómo cortar correctamente una zanahoria. Nadie sospechaba que ese día, el corazón del lugar sería puesto a prueba. Thomas recibió la llamada desde un número privado. Atendió como lo hacía siempre, sin decir su nombre, sin confirmar su identidad. Al otro lado de la línea, una voz pulida y amable, de esas que han sido entrenadas para sonar empáticas sin dejar de ser eficientes, le informó que una reconocida organización nacional de centros comunitarios, con presencia en más de 40 ciudades del país, había conocido el caso del refugio de Springfield, había leído artículos, blogs, informes informales. Y estaba profundamente interesada en integrar el proyecto a su red. La propuesta era clara: absorber el refugio como una nueva sede regional, otorgarle un financiamiento amplio, respaldo logístico, personal profesionalizado, un equipo completo de gestión y estructura legal garantizada. A cambio, claro, de ciertas condiciones, estandarización de los procesos, manuales de protocolo, auditorías trimestrales y una nueva marca. Una que ya no diría Fundación Segunda Llama, sino algo más limpio, más moderno, más acorde con el lenguaje de las instituciones, Horizons Outreach Network, Springfield Branch. Thomas no dijo nada en ese momento. Agradeció la llamada, pidió un tiempo para pensar, y colgó. Se quedó inmóvil, con el teléfono en la mano, como si una corriente eléctrica se hubiese activado desde lo más profundo de su columna. En otro tiempo, una oferta así habría sido motivo de celebración, de expansión, de promesas multiplicadas. Pero ahora, el mundo se había vuelto más complejo. Más humano. Y los dilemas ya no se resolvían con Excel ni con análisis de costo-beneficio. Ahora, las decisiones se medían en miradas, en vínculos, en silencios compartidos.
Porque, ¿qué pasaría si aceptaba? Sin duda habría mejoras. Nuevas camas, médicos permanentes, servicios psicológicos especializados, una red de apoyo mucho más grande. Se podrían salvar más vidas. Abrir nuevos centros. Tal vez replicar el modelo en otras ciudades. Pero al mismo tiempo, algo se perdería. Porque ese lugar había nacido sin protocolos. Sin diagramas de flujo. Sin marketing. Había nacido del sudor de José reparando una tubería con herramientas prestadas. De Sandra colgando ropa al sol en cuerdas improvisadas. De Teo cocinando sin receta, pero con memoria. De Daril escribiendo cuentos para niños que nunca habían tenido un cuento propio. Era un lugar tejido con imperfecciones. Con errores. Con el tipo de caos que solo puede surgir de lo auténtico. Y ahora le pedían que todo eso encajara dentro de una marca. Durante días, Thomas no habló del asunto. Caminaba en círculos por el patio, por los pasillos, por los cuartos compartidos, mirando los detalles que solo él conocía, el dibujo que un niño había hecho en la esquina de una pared. La radio reparada con cinta aislante que aún funcionaba, el banco que Ilaiche había barnizado con restos de pintura y que, sin saberlo, se había vuelto el lugar donde todos iban a pensar. Fue allí, precisamente en ese banco, donde Thomas encontró a Ilaiche una tarde ventosa, justo cuando el sol comenzaba a esconderse tras las nubes anaranjadas del final de abril. Se sentó junto a él, sin hablar. Durante largos minutos, no hubo más sonido que el viento entre las ramas y el lejano eco de risas infantiles. Van a ofrecerte dinero, dijo Ilaiche, sin mirar. Van a decir que puedes ayudar a más gente. Que puedes hacer esto más grande. Thomas asintió lentamente. Ya lo hicieron. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Ilaiche lo miró, esta vez con una expresión nueva, no de consejo, ni de advertencia, sino de reconocimiento. Como si entendiera que, cualquiera fuera la decisión, el verdadero dilema no era entre el bien y el mal, sino entre dos formas distintas de amar. Te diré algo que mi padre me dijo una vez, susurró Ilaiche. Cuando un árbol crece muy alto, sus raíces deben crecer más profundo, o el viento lo arranca. Thomas no respondió. Pero esas palabras le quedaron resonando durante días. La decisión final no llegó por análisis ni debates internos. Llegó una noche, mientras ayudaba a una mujer joven a llenar una solicitud para una vivienda subsidiada. Se llamaba Miriam, tenía 2 hijos, y no sabía escribir muy bien. Mientras Thomas llenaba los campos del formulario, notó que ella lo observaba con atención. Como si esperara algo. Como si no supiera si podía confiar en él para ese último paso. Y en ese momento, comprendió. Que lo que ese lugar había logrado no era solo proveer un techo o 3 comidas. Era restituir algo más frágil, más difícil de medir, la confianza. La confianza en que alguien te vea. Te escuche. Te ayude sin pedirte que encajes en una categoría. Sin convertirte en estadística. Esa noche, Thomas convocó a una reunión. No en el comedor. Ni en las salas. Sino en el patio, bajo el cielo abierto, con sillas desparejas, mantas en el suelo, y el banco de Ilaiche como altar improvisado. Contó la propuesta. Contó lo que implicaba. Y luego guardó silencio. No pidió votos. No preguntó qué debían hacer. Solo compartió. Con la misma honestidad con la que había clavado aquella carta en el tablón semanas antes. Y entonces ocurrió algo inesperado. Nadie se opuso. Pero tampoco nadie celebró la posibilidad de expandirse. Lo que hicieron fue más simple. Más poderoso. Cada persona, una a una, comenzó a contar lo que ese lugar significaba para ellos. No como una institución. No como una red. Como un espacio que les había devuelto algo esencial, la sensación de pertenecer. De ser escuchados. De no estar solos. Cuando Teo tomó la palabra, su voz estaba quebrada. Yo estuve años cocinando para nadie. Aquí, cocino para personas que sé cómo se llaman. Eso no tiene precio. Y Daril, con un cuaderno en la mano,
leyó una frase escrita esa misma tarde. Este no es un refugio. Es un corazón grande con muchas puertas abiertas. Thomas escuchó. No dijo nada. No hizo falta. Al día siguiente, redactó una carta dirigida a la Organización Nacional. Agradeció la oferta, reconoció la nobleza del proyecto, y con respeto, la rechazó. No por orgullo. No por rebeldía. Sino porque lo que estaban construyendo allí no podía ser replicado por decreto. Solo por ejemplo. Amaneció lloviendo el día del aniversario. No era una lluvia violenta, de esas que caen como castigos del cielo, sino una llovizna fina, persistente, como si la ciudad se lavara el rostro con delicadeza después de haber dormido mal. Las calles estaban mojadas, pero no había barro. Los charcos reflejaban los edificios, los postes, los árboles y también los pasos de quienes, desde temprano, caminaban hacia la antigua fábrica de Springfield. No hubo invitaciones formales. No se enviaron comunicados. No hubo una campaña para promocionar el evento. Solo una fecha escrita con tiza en una pizarra al costado de la entrada principal, un año desde que abrimos las puertas. Eso era todo. Y sin embargo, al mediodía, el patio del refugio estaba lleno. No abarrotado. No ruidoso. Lleno en el sentido más exacto y sutil de la palabra, cada banco ocupado, cada mesa compartida, cada rincón habitado por alguien que había formado parte de esa historia de algún modo. Algunos eran rostros familiares, los que se habían quedado, los que habían hecho de ese lugar su segundo hogar. Otros habían vuelto solo por ese día, después de haber encontrado trabajo, alquilado un cuarto, reconstruido una vida. Había niños con cuadernos nuevos, mujeres con vestidos limpios, hombres que ya no hablaban con los dientes apretados. También había vecinos del barrio, comerciantes, maestros, trabajadores sociales, incluso algunos estudiantes universitarios que habían escuchado la historia y querían conocer el lugar del que tanto se hablaba, pero del que nadie encontraba fotos en redes sociales. Porque el refugio seguía siendo lo que había sido desde el primer día, un espacio real, no un escaparate. Ese día no hubo discursos. Nadie tomó un micrófono. Nadie subió a una tarima. La celebración fue otra cosa. Más parecida a un rito ancestral que a un acto moderno. Se cocinaron platos especiales, preparados entre todos. Sandra preparó su estofado, Teo hizo pan casero, Darí leyó uno de sus cuentos frente a un grupo de niños que se sentaron en el suelo como si escucharan a un sabio. José mostró las nuevas mejoras de los baños y compartió un truco con una llave inglesa que solo él sabía usar. Y en medio de esa fiesta sin ruido, Thomas caminaba entre ellos. No como anfitrión. No como organizador. Caminaba como alguien que pertenece. Con la camisa remangada, los zapatos húmedos, las manos ocupadas en cargar mesas, limpiar platos, abrazar sin palabras. No había nada extraordinario en ese día, salvo una verdad sencilla, todo seguía en pie. No como una victoria, sino como una persistencia. Al atardecer, cuando el cielo se abrió por primera vez y la luz cayó sobre los muros blancos del refugio, alguien colocó un pequeño letrero tallado en madera en la entrada. No llevaba un nombre institucional, ni el logo de ninguna fundación, ni fechas de fundación, ni nombres de donantes. Solo una frase grabada a mano. Aquí no se da caridad. Aquí se devuelve lo que nunca debieron quitarnos, el derecho a empezar de nuevo. Fue Darí quien la escribió, con la ayuda de Ilaiche. La tallaron durante semanas sin que nadie lo supiera. Y cuando Thomas lo vio, no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. Porque eso era exactamente lo que habían hecho. No construir un refugio. No levantar una institución. No fundar una red. Habían devuelto algo que el mundo se empeñaba en arrebatar a los que caían, la posibilidad de que la caída no fuera el final. Cuando cayó la noche, y los últimos platos fueron lavados, y los niños se quedaron dormidos entre mantas tibias, Thomas subió al techo del edificio. Lo hacía a veces, cuando necesitaba pensar, o simplemente ver el mundo desde otro ángulo. Desde allí podía ver las luces de la ciudad.
Las avenidas, los autos, los barrios más ricos al norte, las fábricas abandonadas al oeste, las líneas de tren que cruzaban como cicatrices el mapa de la desigualdad. Todo seguía allí. Todo igual. Y sin embargo, algo había cambiado. Porque ahora, en ese punto olvidado del mapa, brillaba una luz nueva. Una luz pequeña, constante, no deslumbrante. Pero real. Una luz que no dependía de Thomas. Que no lo necesitaba para sobrevivir. Porque el refugio ya no era suyo. Nunca lo había sido del todo. Era de todos los que lo habían levantado, defendido, habitado. Y Laiche subió unos minutos después y se sentó a su lado, como lo había hecho tantas veces. Le ofreció un termo con café. Thomas lo aceptó sin decir palabra. ¿Lo harías otra vez?, preguntó Laiche, mirando al horizonte. Thomas pensó en cada paso. En cada noche fría. En cada duda. En las amenazas, en los sabotajes, en los días sin fuerza. En la carta clavada al tablón. En las decisiones que le costaron el anonimato, la paz, y parte de su alma. Sí, respondió, con voz baja pero firme. Lo haría 1000 veces. Se quedaron allí en silencio largo rato. Y cuando Laiche bajó, Thomas se quedó solo en el techo, observando cómo la ciudad dormía, cómo las luces parpadeaban, cómo el mundo seguía siendo el mismo, y sin embargo, distinto. Porque, en algún rincón, alguien que había perdido todo estaba encontrando, por primera vez, un lugar donde volver a ser alguien. Sin preguntas. Sin etiquetas. Sin deberle nada a nadie. Solo con la promesa de que, mientras ese refugio existiera, siempre habría una puerta abierta para empezar de nuevo. Y así, sin cámaras, sin aplausos, sin titulares. Thomas cerró su cuaderno. Lo guardó en su mochila. Y bajó, no como fundador, no como héroe. Sino como uno más. Si esta historia llegó a tu corazón, déjanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra refugio para saber que nos acompañaste hasta el final. Comparte este video con alguien que todavía cree en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que acarician el alma.